La doctrina de la elección, por Juan Calvino, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1, del 9 al 10. Esta mañana hemos mostrado que si vamos a conocer la libre misericordia de nuestro Dios al salvarnos, de acuerdo al texto de San Pablo, debemos acercarnos a su consejo eterno, por el que Él nos eligió antes de que el mundo existiese. Pues ahí vemos que Él no tenía en cuenta nuestras personas, ni nuestra dignidad, ni algún mérito que podríamos traer. Antes de nacer, estábamos inscritos en su registro. Él ya nos había adoptado como sus hijos. Por lo tanto, vamos a atribuir todo a su misericordia, sabiendo que no podemos jactarnos de nosotros mismos, sin que le robemos la honra que le pertenece a Él. Los hombres se han esforzado en inventar reparos para oscurecer la gracia de Dios, pues ellos han dicho: aunque Dios eligió a los hombres antes de que el mundo existiese, aún fue de acuerdo porque previó que uno sería diferente de otro. La Escritura muestra claramente que Dios no esperó para ver si los hombres eran dignos o no cuando los eligió, pero los sofistas pensaban que ellos podrían oscurecer la gracia de Dios al salvar, que aunque Él no tuvo en cuenta los méritos pasados, Él tenía la mirada puesta en los que habían de venir. Pues dicen ellos: aunque Jacob y su hermano Esaú no hubiesen hecho ni bien ni mal, y Dios eligió a uno y rechazó al otro, aún así Él previó, puesto que todas las cosas las tiene presente, que Esaú sería un hombre vicioso, y que Jacob sería como él más tarde mostró ser. Pero estas son especulaciones ridículas, pues ellos hacen a San Pablo de mentiroso, el cual dijo que Dios no atribuyó ningún premio a nuestras obras cuando nos eligió, porque Él lo hizo antes de que el mundo empezase. Pero aunque la autoridad de San Pablo fuera abolida, aún el asunto es muy claro y abierto, no solo en la Escritura Sagrada, sino en la razón, por cuanto que los que quieren escaparse de esta orden muestran ser hombres vacíos de toda habilidad. Pues si nos inspeccionamos hasta el fondo, ¿qué bien podemos encontrar? ¿No está toda la humanidad maldecida? ¿Qué es lo que traemos desde el vientre de nuestra madre excepto pecado? Por lo tanto, nosotros no diferimos ni una pizca el uno del otro, sino que le agradó a Dios tomar para Él a quien Él quisiese. Y por este motivo San Pablo usa estas palabras en otro lugar, cuando dijo que los hombres no tienen de qué alegrarse, pues ningún hombre se encuentra mejor que sus compañeros, a no ser que Dios lo distinga. Por lo que entonces, si confesamos que Dios nos eligió antes de que el mundo empezase, necesariamente se sigue que Dios nos preparó para recibir su gracia, que Él nos otorgó esa bondad que no estaba en nosotros anteriormente, que Él no solo nos eligió para ser herederos del reino del cielo, sino que del mismo modo nos justifica y nos gobierna por su Espíritu Santo. El cristiano debe estar bien resuelto en esta doctrina que está más allá de toda duda. Existen algunos hombres en este día que estarían contentos si la verdad de Dios fuese destruida. Tales hombres luchan contra el Espíritu Santo, como animales locos, y se empeñan en abolir la Escritura Sagrada. Hay más honestidad en los papistas que en estos hombres, pues la doctrina de los papistas es mucho mejor, más santa y más conforme a la Escritura Sagrada, que la doctrina de esos hombres viles y perversos, que echan por tierra la santa elección de Dios, estos perros que laten a ella y puercos que la arrancan de la raíz. De todas maneras, vamos a agarrar firmemente lo que nos es aquí enseñado, por Dios habernos elegido antes de que el mundo estuviese en su curso. Debemos atribuirle la causa de nuestra salvación a su bondad libre. Debemos confesar que Él no nos tomó para ser sus hijos por algún mérito nuestro, pues no teníamos nada por lo que recomendarnos a su favor. Por lo tanto, debemos poner la causa y la fuente de nuestra salvación en Él solamente, y plantarnos en ella. De lo contrario, sea lo que sea o como sea lo que construyamos, no servirá para nada. Aquí debemos notar lo que San Pablo une.
es decir, la gracia de Jesucristo con el consejo eterno de Dios el Padre. Y entonces Él nos lleva a nuestro llamado, para que podamos estar seguros de la bondad de Dios y de su voluntad, que habría permanecido escondida de nosotros si no tuviésemos un testimonio de ella. San Pablo dice en primer lugar que la gracia que depende del propósito de Dios y que está incluida es dada en nuestro Señor Jesucristo, como si Él dijese: viendo que merecemos ser abandonados y odiados como enemigos mortales de Dios, era necesario que fuésemos injertados, como que en Jesucristo, para que Dios pudiese reconocernos y permitirnos como sus hijos. De lo contrario, Dios no podría mirarnos, solo odiarnos, porque no hay nada sino miseria en nosotros. Estamos llenos de pecado y llenados como que con todo tipo de iniquidad. Dios, quien es la justicia misma, no puede tener ningún acuerdo con nosotros, mientras considere nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, cuando Él nos adopta, antes de que el mundo empezase, fue requerido que Jesucristo permaneciese entre nosotros y Él, para que fuésemos elegidos en su persona, pues Él es el Hijo bien amado. Cuando Dios nos unió a Él, Él nos hizo como le agrada a Él. Aprendamos a venir directamente a Jesucristo, si no queremos dudar de la elección de Dios, pues Él es el verdadero espejo por el cual debemos contemplar nuestra adopción. Si Jesucristo nos es quitado, entonces Dios es un juez de pecadores, de manera que no podemos tener ninguna bondad o favor de sus manos, sino más bien esperar venganza. Pues sin Jesucristo, su majestad siempre será terrible y temeroso para nosotros. Si oímos una mención de su propósito eterno, no podemos sino tener miedo. Es como si ya estuviese armado para sumergirnos en la miseria. Pero cuando conocemos que toda gracia reposa en Jesucristo, entonces podemos estar seguros de que Cristo nos amó, aunque fuéramos indignos. En segundo lugar, debemos notar que San Pablo no habla simplemente de la elección de Dios, pues eso no nos dejaría fuera de duda, sino que más bien permaneceríamos en perplejidad y angustia. Pero él añade, el llamado, por el cual Dios ha abierto su consejo, el cual antes nos era desconocido y el cual no podíamos alcanzar. ¿Cómo, entonces, conoceremos que Dios nos ha elegido para que nos alegremos en Él y nos gloriemos de la bondad que Él nos ha otorgado? Los que hablan en contra de la elección de Dios dejan al Evangelio solo, dejan todo lo que Dios estableció delante de nosotros para llevarnos a Él, todos los medios que Él ha designado para nosotros y sabe que es adecuado y apropiado para nuestro uso. No debemos ir por ese camino, sino de acuerdo a la regla de San Pablo. Debemos juntar el llamado con la elección eterna de Dios. Es dicho que somos llamados, y así tenemos esta segunda palabra, llamado. Por eso, Dios nos llamó. ¿Y cómo? Ciertamente cuando le agradó certificarnos de nuestra elección, a la cual no podríamos llegar de ninguna otra manera. Pues, ¿quién puede entrar en el consejo de Dios? Como dijo el profeta Isaías y también el apóstol Pablo. Pero cuando le agradó a Dios comunicarse a sí mismo a nosotros familiarmente, entonces recibimos lo que supera el conocimiento de todos los hombres, pues tenemos un buen y fiel testigo, que es el Espíritu Santo, que nos levanta por encima del mundo y nos lleva hasta los secretos maravillosos de Dios. No debemos hablar precipitadamente de la elección de Dios y decir, somos predestinados, pero si habremos de estar completamente seguros de nuestra salvación, no debemos hablar livianamente de ello, de si Dios nos ha tomado para ser sus hijos o no. Entonces, ¿qué? Miremos a lo que es establecido en el Evangelio. Dios estableció ahí que Él es nuestro Padre y que Él nos llevará a la herencia de la vida, habiéndonos marcado con el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual es un testimonio indubitable de nuestra salvación, si la recibimos por la fe. El Evangelio es predicado a un gran número de personas, que no obstante son reprobados. Sí, y Dios revela y muestra que Él los ha maldecido, de que no tienen parte ni porción en su reino, porque resisten al Evangelio y desechan la gracia que les es ofrecida. Pero cuando recibimos la doctrina de Dios con obediencia y fe, y descansamos en sus promesas, y aceptamos su oferta que Él nos hace, de tomarnos por sus hijos, esto, digo,
es una seguridad de nuestra elección. Pero debemos observar aquí que cuando tenemos conocimiento de nuestra salvación, cuando Dios nos ha llamado e iluminado en la fe de su Evangelio, no es para anular la predestinación eterna que hubo antes. Hay muchísimos en estos días que dirán: ¿quiénes son los que Dios ha elegido, sino solo los fieles? Eso lo concedo, pero ellos hacen de eso una consecuencia mala, y dicen que la fe es la causa, sí, y la primera causa de nuestra salvación. Si ellos la llamasen una causa intermediaria, sería de hecho verdad, pues la Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Pero debemos ir más alto, pues si atribuyen la fe al libre arbitrio de los hombres, ellos blasfeman perversamente contra Dios y cometen sacrilegio. Debemos llegar a lo que la Escritura muestra, es decir, cuando Dios nos da fe, debemos saber que no somos capaces de recibir el Evangelio, solamente cuando Él nos haya estructurado por el Espíritu Santo. No es suficiente oír la voz del hombre, a no ser que Dios trabaje en el interior y nos hable de forma secreta por el Espíritu Santo. Y de ahí viene la fe. Pero, ¿cuál es su causa? ¿Por qué la fe es dada a uno y no a otro? San Lucas nos muestra, diciendo: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Había un gran número de oyentes, y sin embargo, solo unos pocos de ellos recibieron la promesa de salvación. ¿Y cuáles eran esos pocos? Los que fueron designados para la salvación. De nuevo, San Pablo habla muy ampliamente sobre el asunto en su epístola a los Efesios, de que no puede ser sino que los enemigos de la predestinación de Dios son estúpidos e ignorantes, y que el diablo arrancó sus ojos, y de que se han vuelto vacíos de toda razón, si no consiguen ver una cosa tan clara y evidente. San Pablo dijo: Dios nos llamó y nos hizo participantes de sus tesoros y riquezas infinitas, que nos fueron dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, conforme Él nos había elegido antes de la fundación del mundo. Cuando decimos que somos llamados para la salvación porque Dios nos ha dado fe, no es porque no haya una causa mayor, y quien quiera que no pueda llegar a la elección eterna de Dios, le quita algo de Él y reduce su honra. Esto es hallado en casi toda parte de la Escritura Sagrada. Para que hagamos una conclusión de este asunto, veamos de qué manera debemos mantenernos. Cuando indagamos sobre nuestra salvación, no debemos empezar a decir «somos elegidos». No podemos escalar tan alto, seremos confundidos miles de veces y tendremos nuestros ojos deslumbrados antes de que lleguemos al consejo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oigamos lo que es dicho en el Evangelio. Cuando Dios haya sido tan gracioso como para hacernos recibir la promesa ofrecida, sabemos que es como si Él nos ha abierto todo su corazón a nosotros y ha inscrito nuestra elección en nuestras conciencias. Debemos estar certificados de que Dios nos ha tomado por sus hijos y que el reino de los cielos es nuestro, porque somos llamados en Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer esto? ¿Cómo nos quedaremos sobre la doctrina de que Dios ha puesto delante de nosotros? Debemos magnificar la gracia de Dios y saber que no podemos traer nada para recomendarnos a su favor. Debemos volvernos en nada a nuestros propios ojos, para que no demandemos ninguna alabanza, sino saber que Dios nos ha llamado al Evangelio, nos habiendo elegido antes de la fundación del mundo. Esta elección de Dios es como que una carta sellada, porque consiste en sí misma y en su propia naturaleza, pero podemos leerla, pues Dios da testimonio de ella, cuando nos llamó para sí mismo por el Evangelio y por la fe. Pues hasta como la primera, o copia original, no quita nada de la carta o escritura que es leída, así también debemos estar fuera de duda de nuestra salvación. Cuando Dios nos certifica por el Evangelio que Él nos toma por sus hijos, este testimonio lleva paz consigo, siendo firmada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo. Cuando tenemos este testimonio, ¿no tenemos suficiente para contentar nuestras mentes? Por lo tanto, la elección de Dios está tan lejos de ser contra esto que confirma el testimonio que tenemos en el Evangelio.
No debemos dudar que Dios ha inscrito nuestros nombres antes de que el mundo fuese hecho, entre sus hijos elegidos. Pero el conocimiento de eso, Él se lo reservó para sí mismo. Siempre debemos venir a nuestro Señor Jesucristo cuando hablamos de nuestra elección, pues sin Él, como ya hemos demostrado, no podemos acercarnos a Dios. Cuando hablamos de su decreto, bien podemos quedarnos asombrados, como hombres dignos de muerte. Pero si Jesucristo es nuestro guía, podemos depender de Él con alegría, sabiendo que Él tiene dignidad suficiente en Él para hacernos a todos sus miembros amados de Dios el Padre, siendo suficiente para nosotros de que somos injertados en su cuerpo y hechos uno con Él. Así, debemos meditar sobre esta doctrina, si queremos beneficiarnos por ella correctamente, como es establecido por San Pablo cuando dice: esta gracia de salvación nos fue dada antes de la fundación del mundo. Debemos ir más allá de la orden de la naturaleza, si queremos saber cómo somos salvos y por qué causa y de dónde viene nuestra salvación. Dios no nos dejaría en la duda ni escondería su consejo, para que no sepamos cómo nuestra salvación fue garantizada, pero Él nos llamó a Él por su Evangelio y ha sellado el testimonio de su bondad y amor paternal en nuestros corazones. Por lo que entonces, teniendo tal certidumbre, vamos a glorificar a Dios, de que Él nos haya llamado por su libre misericordia. Vamos a descansar en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él no nos ha engañado, cuando hizo que fuese predicado, que Él se dio a sí mismo por nosotros, y dado testimonio de eso por el Espíritu Santo. Pues la fe es una señal indubitable de que Dios nos toma por sus hijos, y por eso somos guiados a la elección eterna, conforme Él nos ha elegido antes. Él no dice que Dios nos eligió porque hemos oído el Evangelio, pero en cambio Él atribuye la fe que nos es dada a la causa mayor, es decir, porque Dios ha preordenado que Él nos salvaría, viendo que estábamos perdidos y expulsados en Adán. Hay ciertos torpes quienes, para cegar los ojos del simple y de tales como ellos, dicen: la gracia de la salvación nos fue dada porque Dios ordenó que su Hijo redimiese a la humanidad, y por eso esto es común a todos. Pero San Pablo habla según otro tipo, y los hombres no pueden por tales argumentos infantiles arruinar la doctrina del Evangelio, pues es dicho claramente que Dios nos ha salvado. ¿Se refiere esto a todos sin excepción? No, él habla solo de los fieles. De nuevo, ¿San Pablo incluye a todo el mundo? Algunos fueron llamados por la predicación, y aún así ellos se hicieron indignos de la salvación que les fue ofrecida. Por lo tanto, ellos fueron reprobados. Dios dejó a los demás en sus incredulidades, los cuales nunca oyeron el Evangelio predicado. Por lo tanto, San Pablo se dirigía claramente y precisamente a los que Dios había elegido y reservado para sí mismo. La bondad de Dios nunca será vista en su verdadera luz, ni honrada como se merece, a no ser que sepamos que Él no quería que permaneciésemos en la destrucción general de la humanidad, en donde Él ha dejado a los que eran como nosotros, de los cuales nosotros no diferimos, pues no somos mejores que ellos, pero le agradó así a Dios. Por lo tanto, todas las bocas deben ser calladas. Los hombres no deben presumir de tomar nada para sí mismos, excepto para alabar a Dios, confesándose deudores a Él por toda la salvación de ellos. Ahora, haremos algunas observaciones sobre las otras palabras usadas por San Pablo en este lugar. Es verdad que la elección de Dios nunca podría sernos de provecho, ni podría llegar a nosotros, sin que la conociésemos por medio del Evangelio. Por este motivo le agradó a Dios revelar lo que había mantenido en secreto antes de todos los siglos. Pero para declarar su significado más claramente, Él añade que esta gracia nos es revelada ahora. ¿Y cómo? Por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que esta gracia nos es revelada por la aparición de Jesucristo, muestra que seríamos demasiado desagradecidos si no nos contentaríamos y descansaríamos en la gracia del Hijo de Dios. ¿Qué más podríamos buscar? Si supiésemos escalar más allá de las nubes y buscar los secretos de Dios, ¿cuál sería el resultado? ¿No sería para confirmar que somos sus hijos y herederos? Ahora, sabemos estas cosas, pues son claramente expuestas en Jesucristo. Pues es dicho que todos los que creen en Él
gozarán del privilegio de ser hijos de Dios. Por tanto, no debemos desviar de estas cosas ni una jota, si es que queremos estar certificados de nuestra elección. San Pablo ya nos ha mostrado que Dios nunca nos amó ni nos eligió, sino en la persona de su Hijo amado. Cuando Jesucristo apareció, Él nos reveló la vida. De lo contrario, nunca habríamos sido participantes de ella. Él nos ha hecho conocer el eterno consejo de Dios, pero es una presunción que los hombres intenten conocer más que lo que Dios quiere que conozcan. Si andamos sobriamente y con reverencia en obediencia a Dios, oyendo y recibiendo lo que Él dice en la Sagrada Escritura, el camino será aplanado delante de nosotros. San Pablo dice, cuando el Hijo de Dios apareció en el mundo, Él abrió nuestros ojos, para que pudiésemos conocer que Él nos fue gracioso antes que el mundo fuese hecho. Fuimos recibidos como sus hijos y contados justos, de modo que no tenemos que dudar, sino que el reino de los cielos nos es preparado. No que lo tengamos por nuestros méritos, sino porque le pertenece a Jesucristo, el cual nos hace participantes consigo mismo. Cuando San Pablo habla de la aparición de Jesucristo, él dice, Él sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. No es dicho solo que Jesucristo es nuestro Salvador, sino que Él es enviado para ser un mediador, para reconciliarnos por el sacrificio de su muerte. Él nos es enviado como un cordero sin mancha, para purgarnos y hacer satisfacción por todas las ofensas. Él es nuestra promesa, para librarnos de la condenación de muerte. Él es nuestra justicia, Él es nuestro abogado, quien intercede con Dios para que oiga nuestras oraciones. Debemos permitir que todas estas cualidades pertenezcan a Jesucristo, si es que queremos conocer correctamente cómo Él apareció. Debemos mirar a la sustancia contenida en el Evangelio. Debemos conocer que Jesucristo apareció como nuestro Salvador y que sufrió para nuestra salvación y que nosotros fuimos reconciliados a Dios el Padre a través de su medio, de que hemos sido limpiados de todas nuestras manchas y librados de la muerte eterna. Si no conocemos que Él es nuestro abogado, que nos oye cuando oramos a Dios, para que nuestras oraciones sean respondidas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué confianza podemos tener para llamar al nombre de Dios, quien es la fuente de nuestra salvación? Pero San Pablo dice, Jesucristo ha cumplido todas las cosas que eran requeridas para la redención de la humanidad. Si el Evangelio fuese removido, ¿de qué ventaja nos sería que el Hijo de Dios haya sufrido la muerte y resucitado al tercer día para nuestra justificación? Todo esto nos sería infructuoso. Así entonces, el Evangelio nos pone en posesión de los beneficios que Jesucristo ha comprado para nosotros. Y por eso, aunque Él esté ausente de nosotros en cuerpo, y no se relacione con nosotros aquí en la tierra, no es que Él se haya retirado, como si no pudiésemos encontrarlo, pues el sol que brilla no ilumina más el mundo, que Jesucristo mostrarse abiertamente a los que tienen los ojos de fe para mirarlo, cuando el Evangelio es predicado. Por eso San Pablo dice, Jesucristo ha sacado a la luz la vida, sí, vida eterna. Él dice, el Hijo de Dios ha abolido la muerte. ¿Y cómo la abolió? Si Él no hubiese ofrecido un sacrificio eterno para aplacar la ira de Dios, si Él no hubiese entrado hasta el abismo para sacarnos de ahí, si Él no hubiese tomado nuestra maldición sobre Él mismo, si Él no hubiese removido el peso con el que estábamos aplastados, ¿dónde habríamos estado? ¿Habría sido la muerte destruida? No. El pecado reinaría en nosotros, y del mismo modo la muerte. Y en efecto, que cada uno se examine, y hallaremos que nosotros somos esclavos de Satanás, quien es el príncipe de la muerte, de manera que estaremos encerrados en esta esclavitud miserable, a menos que Dios destruya al diablo, el pecado y la muerte. Y esto es hecho. ¿Pero cómo? Él ha quitado nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aunque seamos pobres pecadores y en peligro del juicio de Dios, aún el pecado no puede hacernos daño. El aguijón, el cual es venenoso, está tan desfilado que no puede herirnos, porque Jesucristo ha ganado la victoria sobre él. Él no padeció el derramamiento de su sangre en vano, sino que fue un baño por el cual fuimos lavados por medio del Espíritu Santo,
como es mostrado por San Pedro. Y así vemos claramente que cuando San Pablo habla del Evangelio, en donde Jesucristo apareció y se nos aparece diariamente, Él no se olvida de su muerte y pasión, ni de las cosas que pertenecen a la salvación de la humanidad. Podemos estar certificados de que en la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos todo lo que podemos desear. Tenemos completa y perfecta confianza en la bondad de Dios y del amor que nos tiene. Pero vemos que nuestros pecados nos separan de Dios y provocan una guerra en nuestros miembros. Sin embargo, tenemos una expiación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué eso? Porque Él ha derramado su sangre para limpiar nuestros pecados. Él ha ofrecido un sacrificio por el cual Dios se ha reconciliado con nosotros. Para ser breve, Él ha removido la maldición, para que pudiésemos ser bendecidos de Dios. Además, Él ha conquistado la muerte y ha triunfado sobre ella, para que nos pudiese librar de su tiranía, que de lo contrario nos abrumaría por entero. Así, vemos que todas las cosas que pertenecen a nuestra salvación son realizadas en nuestro Señor Jesucristo. Y para que pudiésemos entrar en la plena posesión de todos estos beneficios, tenemos que saber que Él nos aparece diariamente por su Evangelio. Aunque Él habita en su gloria celestial, si abrimos los ojos de nuestra fe, lo contemplaremos. Debemos aprender a no separar lo que el Espíritu Santo ha unido. Vamos a observar lo que San Pablo quiere decir por una comparación para amplificar la gracia que Dios mostró al mundo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como si Él dijese que los padres del pasado no tuvieron esta ventaja, a Jesucristo aparecido a ellos, como Él se apareció a nosotros. Es verdad, ellos tenían la misma fe, y la herencia del cielo es de ellos, así como de nosotros. Dios les reveló su gracia como a nosotros, pero no en la misma medida, pues ellos vieron a Jesucristo desde lejos, bajo las figuras de la ley, como San Pablo dice a los Corintios. El velo del templo estaba aún extendido, que los judíos no podían acercarse al santuario, es decir, al santuario material. Pero ahora, el velo del templo siendo removido, nos acercamos a la majestad de nuestro Dios. Vamos más familiarmente a Él, en quien habita toda perfección y gloria. En breve, tenemos el cuerpo, mientras que ellos solo tenían la sombra. Colosenses 2:17. Los padres del pasado se sometieron totalmente a soportar la aflicción de Jesucristo, como es dicho en el capítulo 11 de Hebreos, pues no es dicho que Moisés soportó el vituperio de Abraham, sino el de Jesucristo. Así, los padres del pasado, aunque vivieron bajo la ley, se ofrecieron a Dios en sacrificios, para soportar muy pacientemente las aflicciones de Cristo. Y ahora, Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ha sacado a la luz vida. Si somos tan delicados que no soportaremos las aflicciones del Evangelio, ¿no seremos dignos de ser borrados del libro de Dios y ser desechados? Por tanto, debemos ser constantes en la fe y estar preparados para sufrir por el nombre de Jesucristo, lo que sea que Dios quiera. Porque la vida es puesta delante de nosotros, y tenemos un conocimiento más familiar de ella que la que tuvieron los padres del pasado. Sabemos cómo los padres del pasado fueron atormentados por tiranos y enemigos de la verdad, y cómo sufrieron constantemente. La condición de la Iglesia no es meramente grave en estos días, que como era antes, pues ahora Jesucristo sacó a la luz vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Tan a menudo como la gracia de Dios nos es predicada, tanto como si el reino de los cielos nos fuese abierto, como si Dios extendiese su mano y nos certificase de que la vida está cerca, y que Él nos hará partícipes de su herencia celestial. Pero cuando miramos a esta vida, que fue comprada para nosotros por el Señor Jesucristo, no deberíamos hesitar en abandonar todo lo que tenemos en este mundo, para llegar al tesoro de arriba, que está en el cielo. Por lo tanto, no seamos voluntariamente ciegos, viendo que Jesucristo pone diariamente delante de nosotros la vida e inmortalidad aquí hablada. Cuando San Pablo habla de vida, él añade inmortalidad. Es como si dijese, nosotros ya entramos en el reino de los cielos por la fe. Aunque seamos como extraños aquí abajo,
La vida y gracia de las cuales somos hechos partícipes por medio de nuestro Señor Jesucristo dará su fruto a su debido tiempo, es decir, cuando Él sea enviado de Dios el Padre para mostrarnos el efecto de las cosas que son diariamente predicadas, que fueron cumplidas en su persona cuando estaba vestido de humanidad.